Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que estén viendo este video, sean ustedes bienvenidos a esto que es su programa La Tertulia al Aire. En esta nueva temporada donde les damos la más cordial bienvenida, porque saben ustedes, así como lo sabemos todos, que esto va a ser muy especial. Hoy tengo un gran invitado que nos abre sus puertas. Irónicamente, él es el que nos brinda esa hospitalidad. Pero ahora, bueno, pues estamos en su consultorio, en su clínica, en su despacho, en su laboratorio, porque es de verdad, pues un científico, mis queridos amigos. Así es que tengo el honor de presentarles a nuestro invitado de hoy. Es Emanuel Castillo Ponce. Doctor en neurociencias cognitivas, maestro en psicología clínica con maestría en psicoterapia de las adicciones, especialista en farmacodependencia y licenciado en psicología. Además, es especialista técnico en estimulación magnética transcraneal, cosa que de verdad digo, puede parecer muy rimbombante, pero él nos va a explicar ahora qué es, porque es lo que nos trae aquí a este consultorio, a este despacho que amablemente él en esta oportunidad nos brinda. Y bueno, pues bienvenido, doctor. Pues muchas gracias Luis. Pues agradecerte la oportunidad y sobre todo pues sean bienvenidos. Espero que sea un espacio cómodo, que estén tranquilos, que esto pues vaya fluyendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, doctor. Yo tengo que decir que desde que entramos aquí al edificio donde te ubicas, que ahorita vamos a dar la dirección y todo para que te visiten, para que la gente que esté interesada en tus servicios pueda asistir a conocerte, Sí, claro. y a que tú, bueno, pues les des la atención de primera, como siempre, como es nuestro querido Emanuel Castillo Ponce. Mis amigos, algo muy interesante que vamos a conocer hoy a través de su voz. Me estaba platicando antes de iniciar la entrevista que también has dado clases. Sí, he dado clases en diferentes universidades. Yo les digo la clase de lástima 1 y lástima 2, ¿Por qué? ¿no? Porque ¿Por qué dices? pues a veces daba clases de lástima, pero ay, pobre de maestro, no debe saber nada, no se le entiende. Entonces, No me pues digas lástima eso. de los muchachos que no preguntaban. Por ¿No? supuesto. Te digo, yo iba a ver qué podía hacer, ¿no? Claro. Sí, ha sido una gran oportunidad porque eso te permite retroalimentarte. El, el ser, el hacer este ejercicio práctico de la docencia te permite estarte retroalimentando y, como dijeran, de repente estarte espejeando, ¿no? Sí, por ¿Qué supuesto. cosas haces? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Cómo lo estás construyendo? ¿Cómo lo estás resignificando? Porque la práctica cotidiana te hace resignificar lo que aprendiste, ¿no? Te hace decir si realmente le metí el diente cuando lo leí, si realmente lo enjuicié cuando cuestionaba lo que aprendía y sobre si realmente yo creo que mi profesor me ayudó, contribuyó en este proceso de enseñanza de una profesión. Qué interesante. Entonces, creo que el dar clases, eso te permite retroalimentarte, reconsiderar qué haces, cómo lo haces y cómo lo quieres transmitir para que haya un otro que a su vez también lo pueda resignificar. Creo que la enseñanza es eso. Entonces, he tenido la oportunidad también, diferentes universidades por acá, por la localidad, me han dado esta oportunidad de dar clases en sus aulas, ¿no? Y de formar a los muchachos, ¿no? Que han estudiado psicología o algunas otras licenciaturas con las que he trabajado, ¿no? Entonces, pues ha sido también una muy buena oportunidad. Es importante lo que dices, y yo rescato estas palabras que tú has pronunciado de entender desde esta perspectiva de maestro y entender tu carrera, lo que te apasiona, mi querido Manuel. Porque de alguna manera esto es apasionante, nos tiene que apasionar para darle Sí. todo lo que le estás dando. Y quiero comentarles, mis amigos, que además de todas las especialidades que tiene, de esta enseñanza que ha compartido, bueno, esta pregunta que te hago al principio Sí. es por una cosa, porque yo considero que no valdría la pena vivir, ¿verdad? Hay una frase que tú la conoces, que es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dicen que no sirve para vivir. ¿Verdad? Sí. Entonces, en este plan, lo que sabemos lo compartimos a la hora de ser maestros, y esto es lo que yo creo que completa el ciclo, ¿no crees? Esa visión de la que Sí. tú hablabas, de estarte Sí. espejeando, de saber hasta dónde has crecido y de entender
desde el otro lado, desde este lado del escritorio como profesor, como maestro, en este caso, Sí. cómo es la impartición de esta ciencia y que todo lo que has aprendido lo vuelves a aprender, ¿eh? Y te lo reafirmas. Sí, hay cosas ¿no? que dices, creo que por aquí sí va, creo que por aquí lo puedo cuestionar y creo que esto no. Entonces, la psicología como tal es una disciplina científica que tiene muchas aristas. Si ves, y ahorita acabas de decir algo muy cierto, por ejemplo, ¿cómo le hace uno cuando dice yo quiero ser psicólogo? ¿En qué momento toma esa decisión? Sobre todo pensando en mi abuelita que decía, bueno, ¿cómo voy a estar escuchando gente que nada más se queja, ¿no? Dice, ¿tú crees que yo voy a sentarme para estar escuchando? Quizás no es alguien que se queje, ¿no? Precisamente porque la psicología tiene diferentes aristas, es que puedes desarrollarte en diferentes planos. Y sí te quiero compartir, por ejemplo, al inicio, cuando empecé a pensar en qué hacer, creo que para mí fue una idea y una decisión que empecé a construir desde que iba a la primaria, ¿no? Y yo por ahí tuve la influencia de algunos familiares, algunos tíos que acudían a estos talleres que en aquel entonces eran de desarrollo humano. Así empezó el desarrollo humano, ¿no? Con talleres, con crecimiento personal, habilidades para la vida, únete a los optimistas, ya he visto que dije un gol, ¿no? De esas cosas que se encaminaban a desarrollar la parte emocional, la parte humana, pero sobre todo para que tú crecieras. Y a mí me tocó vivir esa experiencia con familiares que me llevaban a esos talleres, ¿no? Entonces, el primer acercamiento que tuve de uno de estos ponentes fue un psicoanalista, ¿no? Que fue a dar una conferencia sobre desarrollo humano y a mí me fascinó escucharlo, y sobre todo porque lo que decía me hacía sentido. Me hacía sentido, pero también me hacía decir, oh, yo quiero hacer eso, quiero tratar de aprender eso. La onda es que era un psicoanalista, ¿no? Y ya cuando yo empecé a crecer para seguir estudiando psicología, dijeron, es que el psicoanálisis ya no funciona, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es una área de desarrollo dentro de la psicoterapia o dentro de una especialidad que hoy en día dicen que ya no se aplica, sin embargo, tiene una funcionalidad básica para ocupar términos hiper-postmodernos que sigue aplicándose perfectamente. Claro. ¿No? Hoy tenemos más cuestiones de problemáticas de sexualidad, ¿no? Desde las sociales, como es incluso la trata de personas, ¿no? Que implicarían un proceso como este, todo lo forense, todo lo de la parte psicología forense, peritajes forenses, que también hago cosas de esas. Entonces tienen mucha, primero, fundación en la parte psicodinámica, y eso fue psicoanálisis, ¿no? Entonces sigue estando en boga, solamente que pues por recursos. Decimos que nada más me alcanza para ser cognitivo-conductual. Entonces, sí, es muy amplio la gama de psicología. Entonces tú puedes encontrar a alguien que te diga que un enfoque teórico llamado cognitivo-conductual o activación conductual es lo de hoy. O alguien que te diga que el humanismo es lo mejor. O alguien que te diga que el psicoanálisis es la verdad. O alguien que te hable hoy en día, es que las constelaciones familiares, o sea, eso es lo mejor, es la neta, o sea. Y pues, bueno, todo es relativo. Todo es absolutamente relativo en psicología, porque cada quien, dependiendo del financiamiento que tenga, es del tamaño que dará el cacarí. Yo voy a cacarear más fuerte. Pues, o la herramienta, ¿no? O la herramienta, ¿no? Entonces, hoy creo que un gran acierto de la psicología es que lo que tiene que hacer sí es basar lo que hace en evidencia, en conocimiento estructurado, conocimiento fundamentado y sobre todo que te permita poder, esto que decíamos, espejear. Lo que estoy haciendo con alguien, lo que estoy trabajando con alguien, ¿qué evidencia tiene? Una vez que lo trabajo con él, voy a ver si lo puedo replicar con alguien más. O saber qué tanto puedo estirar esa liga de poder aplicar un tratamiento con uno, con otro y con otro. Entonces, pero tengo que ser sistemático con lo que yo haga. Claro. Y algo que en la docencia, que bien me preguntabas, tienes que aprender a transmitir es eso a los muchachos, que tienen que tener esta habilidad para saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y que deben de formarse, deben de tener este compromiso para hacer las cosas, que es lo que yo, en lo que más ponía o donde más ponía el dedo en la llaga y señalaba, porque muchos chicos solo terminan su licenciatura y la licenciatura no te autoriza para dar psicoterapia, ¿no? Y muchos chicos solo con su licenciatura dan psicoterapia, ¿no? Entonces son de las dificultades que tiene la licenciatura. Por ejemplo, tú vas al médico y el médico se tiene que certificar o acreditar cada 3, 4 años. Sí, están actualizando constantemente.
puede perder Es su lo que tú me cédula. comentabas yo creo que el problema de todo esto es la adaptabilidad, Sí, de que decían que el psicoanálisis ya no se utilizaba mucho. Bueno, pues sí, pero hay cosas que tú dices que son básicas de entender y que son herramientas que tienes que que tener. te llevan a otra cosa, Claro. que te llevan a otra cosa. Yo creo que se trata de la adaptabilidad que tengas tú como persona para entender que eso es una herramienta básica que tienes que Sí, aprender que y tienes que que te tienes que aprenderla. sortear a aprenderla, a utilizar para saber llegar a lo que quieres, a lo que estás buscando. Sí, por Pues, eso dicen que en psicología no hay nada establecido, ¿no? claro. Entonces, pues tú tienes que tratar de hacer un camino. A ver, ayúdame a entender una cosa. Tú estás hablando de la psicología. Yo entiendo que es el estudio de la conducta. Dicen de la conducta. Pero tiene mucho que ver la mente humana, el cerebro. ¿Qué está pasando en nuestra química, en nuestra sinapsis, en esta cosa tan fascinante me vuelca? Porque fíjate que si yo no me he dedicado a esto, es porque a veces me agobia tanta información que vemos, de la que estamos, en las redes sociales, en todo esto inmediato que te llega, fascinados con cómo funciona el cerebro. El- Esto que has dicho de la fascinación es un tópico que hoy tenemos, ¿no? Todo tiene que fascinarte. Por ejemplo, tú le das like a algo en redes sociales y te fascina. Si algo te mueve, si Así es. hay No, y esta lo compartes, emoción, ¿no? sí, y si hay esta emoción, hasta lo compartes, ¿no? Si hay Sí, esta emoción, hasta le pones me encanta y me encorazona, ¿no? Una cosa sí, así, entonces ya tiene que ver con cómo te mueve. así es. Entonces, hoy las relaciones están muy en función de esto, de cómo es que te mueven para que te predispongan o te dispongan a hacer algo. Dices muy bien, por ejemplo, si la conducta, si la psicología es esta ciencia de la conducta, bueno, la conducta es lo que observas, ¿no? Entonces tú puedes observar que yo hablo, tú puedes observar que yo hago gestos, ¿no? Hago gestos, tú puedes observar a través de lo que hablo, a través de mis gestos, que estoy teniendo un proceso mental, Así ¿no? es. Mis ideas. Entonces tú observas algo que internamente funciona en mi cabeza, en mi cráneo, es en el interior, en mi cerebro, y hasta tenemos uno acá, Mira qué ¿no? bien. Que funciona algo aquí en mi cerebro, opera, que hace o me da la idea de que yo tengo pensamientos, que yo tengo ideas. Pero no solamente también eso, las emociones también son conductas. Entonces, cuando hablamos de la ciencia de la conducta, hablamos de todas esas gamas de conductas. ¿Sí? No solamente la conducta de lo que hice, que es mover esto. No solamente es esta conducta, la conducta puede tener estas cuatro características. Mi reacción fisiológica, mis emociones, Sí, mis sentimientos y mis pensamientos y mi conducta, finalmente, ¿qué es el resultado? Lo que hizo que me moviera. sí, ¿Sí? porque las circunstancias tienen mucho que ver, ¿eh? Del El psicólogo psicólogo, brincamos al psiquiatra, donde ya te medican, sí, donde ya están viendo la química de tu cerebro y sí. y de lo que representa que no estés produciendo o tengas inhibido ciertas cosas en el funcionamiento de tu cerebro, que no produzcas la suficiente sustancia para estar equilibrado eléctricamente. Sí. Y que eso manifiestas lo haces, lo somatizas en todo tu cuerpo. Pues esa es otra conducta, ¿no? Estas cuatro cosas que acabas de decir, lo químico, lo fisiológico, ¿Cierto? lo estructural, también son conductas. Por Y como supuesto. bien lo dijiste, el hilo, o sea, tú le jalas al hilo y hay que saber que todo tiene una cierta continuidad. Entonces, eso quizás cuando te alejas, cuando haces este gran panóptico y te alejas, observas que las cosas están relacionadas. Solamente que Uh-huh. en términos de aprender y quizás hasta de generar campos de profesiones, dices, la psicología hará de aquí a acá, la medicina con especialidad en psiquiatría hará de aquí a acá, la neuropsicología hará de aquí a acá, la neurociencia, y depende porque también hay tipos de neurociencias, la cognitiva hará de aquí a aquí, la conductual hará de acá a acá. Entonces, todos tienen como una parcelita en la que contribuye a tu desarrollo. Sin embargo, es importante aprender a comprender. Hoy, fíjate que hay algo súper interesante. Quizás ya no estamos hablando de trastornos mentales, ¿no? Como bien acá, trastorno bipolar, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué es eso, mano? ¿Qué fue lo que se trastocó en Así el es. trastorno? ¿No? ¿Qué fue lo que se trastocó, que se transfigura en otra cosa y no me permite percibir adecuadamente las relaciones, mis No. sentimientos, mis ideas y la forma en la que yo me voy a plantar ante ese mundo?
o que hacen que yo perciba el mundo de otra manera. Es importantísimo señalar, cuando vamos a la primaria, nos dicen, tienes un cerebro, dos hemisferios, ¿no? Ajá. Dos hemisferios y más o menos te dicen, y lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo frontal. Nunca te hablan del sistema límbico, que pareciera el lóbulo, dicen algunos teóricos, el lóbulo de la ínsula. Entonces, de ese no te dicen nada, ¿no? De esas divisiones. Sí. Pero más o menos tienes una idea. Tienes neuronas, y dijera mi abuela, si te portas mal, se te van a morir las neuronas. Si tomas alcohol, se te van a morir y vas a quedar loco, turulato. Entonces dices, ay, no te espanta, ¿no? Entonces te quedas con la idea de que las neuronas no crecen. ¿Quién sabe qué son? Porque no las he visto, pero ya no crecen. Y Entonces, son importantes. Y son importantes para Y las tengo nuestro que desarrollo. cuidar. Dices, nuestras neuronas tienen un proceso químico. Y gracias a este proceso químico, cuando se echa a andar, nuestro cerebro puede desarrollarse. ¿Cómo se echa a andar? A través del contacto. Los seres humanos, las personas, esencialmente somos seres sociales. Todo crece y todo se desarrolla a través del proceso de socialización, Híjole, qué a través del importante. proceso de intercambio. Yo puedo crecer como persona, yo puedo empezar a estructurar mi lenguaje a través de cómo me ve y cómo me apapacha, cómo me carga mi mamá. Si no tuve la fortuna de tener madre o padre, pues quien esté cerca, ¿sí? ¿Cómo me regresa esta mirada de contención de lo que yo siento fisiológicamente? Porque me va a dar hambre. Cuando nazco me da hambre. Cuando nazco necesito que me cuiden, me apapachen, me protejan y me pongan calientito una frazada. Claro. También necesito una voz que me esté tranquilizando, que me reciba, que me constituya, que me construya. Desde la parte analítica, el yo se construye a través de ese otro, ¿no? Es decir, tu primer proceso neuronal se construye a través de eso. O sea, tú ya cuando naces ya estás funcionando, tienes todo un cuerpo funcional. De nacer de una neurona, cuando empezamos en nuestro desarrollo en el vientre materno, de una neurona se hacen 100 millones. Se hacen miles de neuronas súper especializadas por áreas y por campos o por tractos neuronales en nuestro cerebro. Valga la redundancia. Esos se especializan en procesos para moverme, ¿no? Que aquí hay algo muy interesante. Vamos a deshacer este rompecabezas. Mira qué bien. Esta parte de aquí, que está en medio, más o menos a esta altura aquí en medio, se llama área tegmental ventral, este chipotito. Y ese chipotito tiene dos procesos de comunicación hacia tu corteza cerebral, hacia todo tu cerebro y toda la médula espinal, que está dentro de la espina dorsal. Entonces, ¿por qué? Porque ahí están todos los nervios que conectan tu cuerpo y tus órganos. Entonces, tú necesitas estas dos vías para poderte constituir. Entonces, cuando naces, te apapachan, sientes. Y esa sensación, el calor, la tensión, el lenguaje que están transmitiéndote, te hace empezar a decir, esto es padre. Aunque todavía no lo dices. Sí, no, no lo tienes conceptualizado. Pero ese ya empieza a tener sensaciones. Te hace sentir seguridad. Claro. Tienes sensaciones que resguardan. Te quedas tranquilo. Y te gusta. Estás comiendo, estás defecas, pero te están protegiendo. Alguien te limpia, alguien te higieniza, ¿no? Te apapacha, te arropa, hace que no te dé frío. Te sigue procurando tu alimento. Es que esta leche no le cayó. ¿Por qué no le habrá caído? La leche materna. La mamá se la pasó bien en el embarazo. La mamá sufrió durante el embarazo. Papá tiene alguna relación difícil con él o con la relación de la pareja. Eso se transmite. Y te afecta, claro, Eso se transmite. Entonces hace que tú tengas una química diferente. Primero somos química. Claro. Y después esto viene el chispazo de los neurotransmisores. Entonces empiezan a intercambiar en el proceso de sinapsis, dependiendo de la región de nuestro cerebro, diferentes actividades. Y así desarrollamos lenguaje, que son de las primeras cosas, la motricidad y el lenguaje. La motricidad, ¿sí? Exactamente. Después ya dices mamá, papá, leche, me caes gordo, o no puedo vivir sin él, cosas de esas. Pero todo eso es un proceso de socialización. ¿Sí? Hay diversas investigaciones sobre cómo la socialización nos regula las emociones, el afecto, las creencias, las neuronas y la producción neuronal. Somos necesariamente dependientes de socializar. Sí, el mejor de los aprendizajes, fíjate que una de las estrategias hoy en día desde las neurociencias que se recomienda para recuperarnos por Parkinson y Alzheimer, haz grupo. No me dejes a una persona que tiene demencias o dificultades como Alzheimer o con Parkinson solo, porque eso agudiza su problema. Alguien con depresión, no me lo dejes solo, mano, porque eso agudiza su problema.
Entonces, ¿qué hace? Nos reduce nuestra visión y te hace seguir pensando en la misma idea. Es como si te montas en la misma idea y sigues así. En un caballo Sí. que no tiene freno, que no tiene rienda, que no tiene silla, te Te agitas aíslas todo, y te en sí mismo. hundes en tu... Hubo algo, evidentemente, en el proceso agujero. de en mi red cercana, familiares, amigos, que quizás tengan ese mismo estilo, ese mismo hábito de respuesta ante la vida. Tú les aprendiste algo, evidentemente te puedes encontrar con familias que digan, es que yo no sé por qué le No lo pasa, necesité. es el único, todos somos bien felices en Yo la no lo familia. necesité, ¿verdad? Sí, yo no lo esté. Ajá. Pero cuando haces esta historia te das cuenta que sí, nada más que yo he aprendido a no decaer, porque observo que hay otros que necesitan de mí y así aprendí, porque así me... dijo mi mamá, porque a mi mamá sí le dijo mi abuelita. Por ejemplo, yo recuerdo una ocasión que le dije a la abuela, platicando con ella, que yo estaba sentado y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Creo que estoy deprimido, porque en las pláticas aquellas que yo fui ¿Tú me lo decían, escuchabas? cuando tú tienes depresión, esas... Entonces yo me dije, creo que tengo Claro, depresión, ¿no? claro. Y mi abuela me dijo, una variable muy interesante, porque me dijo, Emanuel, déjate de cosas. La depresión es para ricos y tú no tienes Ándale. dinero ni dónde caerte muerto. Y dije, Es que hay gente que piensa es interesante porque hasta la fecha. depresión, la Organización Mundial de la Salud hoy en día sigue diciendo que se relaciona con la pobreza, con el bajo ingreso adquisitivo. Así es. Y si lo ves así, si yo no tengo lana, por ejemplo, todas las novelas, cuando nos transmiten eso es, no tenía lana, pero de repente se encontró alguien que sí, y ¡uf! Y El le mundo cambió la cambió. vida Le cambió la y vida. la conducta Hoy dices, yo no tengo lana, y el ánimo. pero puedo vender droga y también eso va a cambiar la vida. Por eso es que hay tanta, ¿te recuerdas lo de la, bueno, es que estamos también platicando con, Sí. está nuestro asistente Josué Castillo Ajá. allá del otro lado, que también saludamos, y gracias, porque Buenas tardes. gracias a Josué estamos también aquí. Sí, muchas gracias. Pues sí, es cierto, eso, ¿no? Que hay causas que nos llevan a hacer cosas, ¿no? Todo, si lo observas, pues todo tiene esta relación. Solamente que cuando pues yo termino yendo al psicólogo, dices, llegamos hasta un trastorno, es porque quizás no encontré el regreso en todo este laberinto. Ujú. Y yo empecé a buscar caminos que terminaban con una pared o que me encerraban más en mí mismo. Si hacemos, o si me permites esta metáfora, A ver, ¿no? De repente la vida se puede convertir en ese laberinto claro. y puede tener múltiples máscaras también. Y estas máscaras evidentemente tienen que ver con cómo otro me transmite y cómo otro siente. Pero yo tomo decisiones. Tengo esa capacidad, independientemente de lo que me pase o me deje de pasar. Tomo decisiones para cómo responder, para cómo afrontar, para cómo sentirme. Te pongo un ejemplo. Un adolescente puede decidir si vive o si su situación, circunstancia es que sus padres se separan, que es lo de hoy, ¿no? Que tengas dos fiestas de cumpleaños, una con tu mamá y otra con tu Híjole, papá, qué duro, ¿no? ¿no? Y otra con tu abuelito, ¿no? Entonces es muy difícil, pero hay chicos que se habitúan a eso. Pero date cuenta que yo dije ahorita qué duro, pero Sí. a lo mejor para el chico es a todo dar porque ya tiene 3 regalos. ¿Sí? Pero quizás 3 fiestas de cumpleaños, ¿no? cuando empezó no. Sí, por supuesto. Cuando empezó no, y depende de la etapa de vida en la que le tocó. Sí, también. ¿Cómo afecta eso? La adolescencia, por ejemplo, es una etapa esencial, Es una ¿no? etapa muy Que te- estigmatizada. ¿no? A Y ver. por estigmatizado decimos muy enjuiciado, muy Sí, criticado, sí. y que todo el mundo dice, pues no le pasa nada, y de repente hoy tenemos la sensibilidad de decir, no, sí, es que sí está grave. ¿no? A mí cuando me pasó, híjole, yo hubiera querido que, y esa es la otra parte del estigma. Ajá. Hoy los papás podemos argumentar que somos amigos de nuestros hijos, eso es muy válido, pero en ser amigo de mi hijo me resta límite, Sí, me resta estructura, claro. y eso hace que, vamos a hacernos un tatuaje, va, yo me lo voy a hacer aquí y tú te lo haces acá, no hay límite. Y cuando papá viene a consulta, se pregunta, bueno, pero yo no hice nada mal.
porque esto de las separaciones siempre echan culpas, Sí. ¿no? Siempre, no, es que él dijo y él no dijo, y Pero mía no es mi culpa. no, solamente incentivé su libertad, ¿no? ¡Viva la libertad! Sí. Entonces, en función de la libertad, de repente hacemos muchas cosas que no hacen que tengamos regulación, y los humanos necesitamos regulación. Sí, claro. Por eso ese apapacho tiene que ser regulado, por eso la voz, por eso las normas, los límites, mientras hay neurodesarrollo. El neurodesarrollo termina, en el caso de las mujeres, por ahí entre los 19 a los 21 años. En el caso de los hombres, hasta los 25, 27. No llegamos a tiempo a la repartición. Alguien me diría, dice, es que echando a perder se aprende. Ya ves que el mito dice que primero el Dios creó a los hombres, ¿no? Entonces, pues ya echando a perder se aprende. Las mujeres en procesos de desarrollo neuronal tienen o suelen traer un paquete más adaptativo de procesos neuronales, ¿no? Mejores conexiones neuronales, mejores procesos de maduración, mejor mielinización. Y dices, ¡ay! Por eso de repente mejor no nos queda de quejarnos, ni decirnos nada, ni decir nada. Dices, sí. O cuando te dicen, yo en la casa tengo la última palabra, sí, mi vida, ¿no? Ajá. Hay un proceso que es diferente en la comunicación neuronal y nosotros dependemos mucho de él, de cómo hemos aprendido a regular nuestras emociones, nuestras decisiones, cómo permitimos al otro que analice, que piense lo que hace. Hace algún tiempo yo escuchaba una mamá que decía, salta a reflexionar, le decía a su hijo, y su hijo tenía como 5 años, ¿no? Entonces cuando lo escuchamos fue así de, como que no, qué va a pues, hacer, ¿no? ¿cómo que salta a reflexionar? ¿Quedó claro, ¿no? el mensaje? Sí, tenemos que enseñar eso. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces, no, y tenemos que enseñar, bueno, aprender y enseñar a también dar mensajes claros, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo le haces para enseñar ¿tienes hijos? Sí, claro. Yo sí tengo, ¿no? ¿Cómo le haces para enseñarles a que identifiquen el estrés? Híjole. Cuando eres adolescente... Qué preguntota, ¿eh? Cuando eres adolescente, si no lo identificaste o no te enseñaron... A ver, de nuevo, por favor. ¿Cómo le haces para identificar el estrés? ¿No? Que podría ser una pregunta para una persona ya adulta que ya se supone que tienes un grado de maduración, ¿no? Pero que ellos tienen que también saber identificar esas cosas. Hoy le llaman gestión de las emociones y regulación o control emocional. Claro. ¿No? Tiene varios apellidos. Acuérdate que dijimos que hay varias psicologías, ¿no? Sí. Entonces, tiene varios apellidos. Pero es esencial enseñarlo, porque cuando tú llegas a la adolescencia y no hubo esta regulación, ¿sabes qué haces en lugar de estresarte y decir que estás estresado? Te enojas. Y entonces llega la maestra, observa en la escuela al adolescente y le dice, te vas al psicólogo, ¿por qué no pones atención? ¿Por qué no trabajas? Porque desechas pleito a todos los demás y porque además te buleas a los demás. Vete al psicólogo. Y hasta que no me traigas una hoja que diga que usted no es enfermo mental o no tienes TDAH o no tienes no sé qué más cosas, no te dejamos entrar. No te dejamos entrar. Bueno, pues es que me estoy mostrando irritable por las cosas que... Claro, que no me estoy conforme, que no me parece. Estoy de gusto, estoy creciendo, me duele los huesos, algo. Pero el estrés es importante. Entonces, por supuesto. ¿Recuerdas que dijimos somos primero soma? Somos primero cuerpo. Y mira, hay que identificar en el cuerpo donde hay tensión, donde hay frío, donde hay calor, para poder identificar la región y observar qué sentimiento, qué pensamiento, qué emoción es la que me está causando. Para aceptarla, porque lo que más decimos de las emociones es que me vuelven loco. Una persona con un problema de depresión, incluso con ideación suicida o con trastorno bipolar, lo que lo mata son estas emociones que no las pueda controlar. Así es. Que tenga la idea y se trastoca su manejo de ansiedad, de la angustia, porque no sabe qué va a pasar en el futuro y no se ve controlando. La incertidumbre lo mata porque mentalmente no se construye esta idea de que va a estar bien, de que está seguro. Y de que no es capaz de a lo mejor afrontar lo que viene con este panorama, ¿no? ¿Qué puede pensar? Voy a perder mi familia, voy a perder el estilo de vida que tengo, voy a perder mi trabajo. Y si eso hoy te hace sentir seguro y tú no tienes esta idea de regularlo, obviamente que eso te va a volver loco. Te va a sacar del lugar de seguridad y tú te vas a sentir en la nada. Y eso obviamente, dijeron, te vuelve loco. O sea, hace que diferentes funciones neuronales no se esté generando la química cerebral que se necesita y que los tractos neuronales, las regiones neuronales específicas que deben de darte esa habilidad, estén desreguladas, estén desneuromoduladas. ¿Qué significa esto? Que dentro de nuestro cerebro están las neuronas, que tienen diferentes componentes. El proceso químico se da ahí en los botones sinápticos, en donde se hace la sinapsis.
Ujú. Y ahí los químicos son los que se intercambian, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, GABA o glutamato, un montón de neurotransmisores. Todos tienen diferente función. Si la química hace que se inhiban, se estimulan. Si hace que se inhiban, tú no vas a tener cierta función. Nuestro cerebro es maravilloso, Sí, claro. porque hay algo que se llama hoy en día, bueno, de hace tiempo, neuroplasticidad. Y cosa que red neuronal, que el cerebro no la ocupa para algo, la ocupa para otra cosa. Dice, ay, como que aquí me encontré estas redes neuronales, las voy a traer para acá porque aquí ya no las ocupas. ¿No? Es como la abuela cuando dice, ah, aquí hay algo que nadie ocupa, yo me lo traigo. Pero no como que se desactivan o no se atrofian Cambiaron de como función. cuando dices el ejercicio, ¿Cambiaron de función? pero sí se ocupan. Si las ocupas diario, sí. Y además, Fíjate que hay algo interesantísimo. Un neurocientífico hace tiempo identificó, Mercinet, que las neuronas, la formación de una red neuronal, implica más o menos en promedio que tú repitas o que tú ejercites algo durante 140, 144 días diario. para que Una haya red neuronal se constituye más o menos en ese tiempo, una nueva red neuronal, una nueva plasticidad, ¿no? Esta plasticidad neuronal de la que hablamos. Una red nueva se genera más o menos en ese tiempo de días, 140, 144 días. Entonces, eso hablamos de 3 meses y medio, ¿no? Si tú tienes un problema de corte emocional, afectivo, social, como sea, o de consumo de sustancias, aguanta 144 días para que tú tengas una nueva forma de hacer frente. Pero ¿eso qué implica? Que cambies tu forma de percibirlo. Percibimos con esta parte de nuestro cerebro, la parte occipital, pero también de sentirlo. Sí, ¿Sí? todas las sensaciones que percibes en el Que cambies ambiente. la emocionalidad que te deja esa percepción. Que cambies los pensamientos que vienen en cascada y así un montón de esa percepción, de esa creencia, de esa actitud, de esa conducta. Que sus sentimientos sean diferentes. Entonces tienes que cambiar un montón de cosas. ¿Quién Claro. aguanta cambiar eso? Casi nadie. No, Dice, no, vas al tratamiento y dices, no, ¿cómo crees? Mejor voy con el médico psiquiatra que me dé un chochito y ya le hicimos. Y aún así, aunque te dé un chochito, tú tienes que cambiar. Tú tienes que afrontar y tienes que hacer cosas para cambiar. ¿Cuánto importa la voluntad, verdad, de querer uno también poner de su parte, ¿no? Hay una función que dicen es la conciencia, ¿no? Sí, Que sí, está sí, dentro de las funciones ejecutivas, en sí, el claro. prefrontal. Sí. Podríamos decir que nuestra conciencia está en esa región. ¿Y la voluntad? La voluntad es un concepto ético, filosófico, Ay, ay, ay. ¿sí? Entonces, Estás aquí hablando de otra cosa. estás hablando de ahí de otro costal. Sin embargo, así los mencionamos siempre y tienes Claro, razón. claro. Cuando tú empiezas a hablar de filosofía, es voluntad, ¿no? Es fe, si le pones, Pero la pones entonces, en otro lado. Aquí hablamos de conciencia. conciencia. O, hoy más posmodernamente, hablamos de toma de decisiones. Tú decidiste algo en cierto momento por las circunstancias que tenías. Y con base en él, tú tienes ciertas consecuencias, Y ventajas y tienes que desventajas enfrentar. de cierta situación. Claro. Se escucha bien frío y bien feo, Sí, es más, ¿cómo dicen? Al chilazo. pero es estructurado. Y a eso vamos. Por ejemplo, ahorita también lo que me trae aquí es ese estudio que has hecho, esa investigación que has hecho de la conducta de las personas que tienen adicciones, Emanuel. Ah, eso es también muy importante. Porque una cosa, esto que estamos platicando es muy interesante, importante. es complejísimo. Yo vengo aquí a que tú me digas, porque quiero que la gente que nos está viendo sepa que mi querido Manuel Castillo es un gran científico e investigador en este tipo de problemas, que es las El adicciones, consumo de sustancias. ¿no? Sí. El Esto es consumo. importante. A Esto que ver, me estás venga, diciendo es interesantísimo. Y vamos a empezar a desmenuzar. por favor. Dijera el carnicero, vamos por partes. Sí, claro. Vamos por partes. Y aquí Claro. vamos a separar las partes que nada más tenemos aquí, ¿no? Okay. Adicción es una palabra muy viejita, antiquísima. Adicción. Ad, sin. Ad, sin. Dicción podemos dividirla en palabras o caminos o vías o formas de identificar. Alternativas. Entonces, sin vía, sin palabra, sin camino. Cuando los presocráticos o en Grecia, la gente que empezó a escribir y arrastrar el lápiz primero, empezó a sistematizar la vida cotidiana, decía, estos cuates no tienen palabra, no tienen voluntad. ¿Sí? La voluntad, como tal, es esta capacidad para moverte. Entonces, cuando una persona empieza a tener una regularidad en el consumo de alguna sustancia, en aquel momento pues eran, sí, sustancias psicoactivas, alcoholitos fermentados, ¿no? Y
psicoactivos que existían en todo el mundo, en todos lados. Por ejemplo, un Claro. psicoactivo más es la marihuana, ¿no? Había marihuana también en aquellos tiempos, ¿no? La traían ya sea de Asia, había marihuana, no había otro tipo de sustancias. O sea, lo primero que empezamos a manejar era eso. En África hay animales en la selva que van y le pegan a cierto árbol que fermenta sus frutos y se los comen, porque esperan ese efecto. Claro. Entonces, ahí te estás dando cuenta que hay un efecto y que se busca. Entonces, si le digo adicción, es como decirle, este no tiene voluntad, no encuentra el camino, Ya. tampoco encuentra afectiva y simbólicamente qué se le perdió, que lo anda buscando en el consumo. Que lo anda tratando de satisfacer. Sí, y no sabes qué es. Algo perdió que no sabes qué es. Entonces, esa parte es una parte poética para definir, Sí, así para definir es. el consumo de una sustancia. Hoy vamos a hablarlo así. El consumo de una sustancia psicoactiva que causa ciertas conductas en ti. ¿Sale? Okay. Entonces, ¿por qué decimos esto? Y que además es circunstancial, que es situacional y que por su efecto en y dentro de nuestro sistema nervioso central, muy específicamente la corteza cerebral, en cada uno causa efectos diferentes. Vamos a hacer un paréntesis, más bien una nota al pie de página, que esto es así. No es correcto decir adicciones. Teóricamente no. Es consumo de sustancias sustancias psicoactivas. Porque también hay sustancias como la coca, el café, ¿no? No es psicoactiva, o es un psicoactivo menor. Sí, no me afecta tanto mi conducta. Pero la modifica en cierta medida. ¿De qué depende ahora entonces? Estas cosas a mí me van a producir, pues, que yo empiece a usar la sustancia. Y la empiezo a usar porque encuentro ciertas ventajas, ¿no? Si el proceso continúa más allá de 3 meses o más de un año, yo ya empecé a abusar de la sustancia. ¿Sí? Sí, claro. Si este proceso avanza porque ya el abuso, yo le encontré una utilidad, hay un patrón que se repite, ese significa patrón, algo que se repite constantemente. Claro. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿No? Pues es que es para el estrés. El estrés, estoy estresado. O el desestrés. ¿Sí? Una chelita, nada más, es más un cerillito, lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, o un whisky, lo que sea, es viernes, es sábado, es domingo, o lunes, martes, no importa. ¿Por qué ya no importa entonces el lunes? ¿Por qué no importa el martes? Ya pasamos a otro nivel. Quizás puede ser el de la dependencia. Cuando hablamos de dependencia, entonces estamos hablando que ya hay una cronificación. Esa es la otra característica del consumo de sustancias. Se vuelve crónico y la cronicidad genera tal nivel de deterioro que lo más característico del consumo de sustancias es la recaída. Si yo lo dejo, si yo explico, si yo le pongo el mote de adicción, diré, che vicioso. Claro, ¿no? Claro. Entonces, el vicio tiene que ver con la virtud, el vicios, virtus. Si no, no tengo virtud. Si no hay virtud en mí, no hay verdad, ¿no? De veratis. Entonces, si no hay verdad en mí, ¿quién soy? A lo mejor por eso los grupos funcionan, los grupos de AA, que dicho de otra manera, han sido las cosas que por lo menos en nuestro país dicen más funcionan, porque son los que más hay. Con todas sus ventajas y sus desventajas, sus virtudes y más sus desvirtudes, pero es lo único que está. Así es. Cuando hablamos de tratamiento, si tú recurres o alguien me pregunta es, ¿qué anexo me recomienda? Pero ya no se llaman anexos, son centros residenciales, ¿no? También los padrinos ya aprendieron a cambiarle el nombre. Para que no se escuche Para que no se escuche feo, agresivo. aunque no den tratamiento. Claro. ¿Por qué? Porque si yo lo sigo diciendo que es adicción, adentro no tiene voluntad. Adentro es un vicioso. Entonces seguimos estigmatizando. A pesar de los muchos años de historia que tenemos consumiendo sustancias, porque son años, ya los neandertales consumían sustancias así, dejaban fermentar la fruta, claro, sí, porque les producía efecto, y eso les gustaba. O lo que se encontraban en la naturaleza, ¿no? También lo mezclaban y ¡pum! ¿Por qué te produce un gusto? Esto se llama sistema límbico y está dentro de nuestra corteza cerebral. Te explicaba, es de aquí para abajo y de aquí para arriba. Entonces, cuando va para arriba el mensaje, el eléctrico, entonces primero pasa por aquí, por esta molleja, ¿no? Tiene forma de molleja, es una mollejita. Entonces, por la molleja que también está el circuito de papés, a ver, déjame buscar una imagen. ¿Has jugado las mesas de pinball? La mesa de pinball, le jalas, por acá hay un resortito con una pelota, se lo jalas para que salga. Y la pelota sale disparada y empieza a rebotar, en unos sistemas de resortes. Eso es esto, ¿no? Entonces es un sistema como de resortes que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y la pelota vuelta y vuelta y vuelta. Los neurotransmisores, tenemos una cierta medida de ellos, química. Te dice, a ver, de aquí a acá es lo esperado y es lo que yo te puedo producir, es lo que yo te puedo dar.
¿Sale? Si empezamos a tener crisis, puedo aumentarla. Dice, un bomberazo, puedo aumentar hasta acá. O puedo disminuir su producción hasta acá. Si tú te excedes de este umbral, el de arriba y el de abajo, vamos a empezar a tener problemas, Emanuel. Claro. Puedo empezar a generar un deterioro o un déficit o un trastorno. Si tú repites eso por 3 meses, por 6 meses, por un año, buzo, Emanuel, porque eso ya te puede generar un patrón de conducta sistematizado. Entonces tú vas a empezar a tener, dicen, habilidades que antes no tenías, o esas habilidades pueden ser problemas. Ya no te vas a adaptar, ya no te vas a poder concentrar, ya no vas a poder poner atención, las cosas se te van a empezar a olvidar, ya no vas a regular el estrés, no vas a regular el enojo, vas a empezar a ver y imaginar cosas que no hay. Entonces, eso es lo que nos pasa. Aquí primero es el pinball, ¿no? Se rebota, hay emociones aquí. Se comunica con el lóbulo frontal, acá arriba, de la mitad del cerebro casi arriba. Y aquí hacemos este proceso en la corteza prefrontal, donde enjuiciamos, identificamos alternativas de pensamiento, formas de solución, recurrimos a nuestros procesos de memoria y decimos, vamos a responder de esta forma. Cuando eso funciona bien, cuando la química cerebral funciona bien, ¿sí? Cuando hay buena retroalimentación en mi medio, pero cuando no es así, cuando para que me pidan pasarles una cuchara me dicen, órale, cabrón, todas palabras así, ¿qué te dije que la cuchara? El tono, la actitud me van a predisponer. Claro. ¿Por qué no sacas 10? Eso es lo único que haces. Como dice el meme de hoy, y es lo único que haces si no lo haces bien, ¿no? Pero si eso te lo dicen todos los días, 20, 30 veces durante el día, Ya hay algo. eso va a producir cierto proceso de comunicación neuronal. Y eso con el tiempo va a regular o va a hacer que las dos regiones frontales y de mis emociones tengan cierto tipo de funcionamiento y de intercambio neuronal, de química cerebral. Claro. Por tanto, eso me dará un tipo de respuesta. Y entonces eso va a hacer que en un consumo de sustancias, por ejemplo, esto que te decía, esta región se rige más por las sensaciones placenteras, por aquello que es agradable. En estas hay algo que se llama hipocampo, hipotálamo, tálamo, pero sobre todo el hipocampo recuerda, ¿te acuerdas de la película Intensamente? Sí, claro. Las esferas, pues es el hipocampo. Guarda los recuerdos agradables y desagradables. Entonces los asocia. Yo me acuerdo que cuando consumí eso, me la estaba pasando bien en tal lado. Pero tú te acuerdas de que te la pasaste bien. No te vas a acordar de que hubo muchas consecuencias después. ¿Por qué? Porque como dijimos que este cuate recupera procesos de placer, cosas agradables, lo desagradable no te lo va a mandar. Sí, porque le está tratando de que eso se... Entonces en este pinball te regresa recuerdos así. Y esta parte, esta región frontal, te va a tratar de decir, no, Emanuel, es que acuérdate que pasó esto y esto y esto y esto. A ver. Pero ¿qué crees? Que esta región va a tener una producción de dopamina mucho mayor, porque es placer. La dopamina, que es un neurotransmisor, tenemos un sistema que se llama sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico está en todo el sistema límbico y en la región frontal. Pero mientras aquí la dopamina es placer, acá son procesos cognitivos. Fíjate. La misma sustancia es maravillosa. Mientras en un lugar te ayuda a ciertas cosas, a sentir placer. ¿A ti te gusta que te besen, por ejemplo? ¿Te gusta que te acaricien? Claro. Está funcionando esta región. Pero la región de enfrente, la región frontal, te dice, sí, pero no ahorita. Sí, pero no aquí. ¿Cómo lo haces aquí? Sí, pero no ahí. Claro. Sí, pero no con este, no con esta. Tiene que haber estas otras condiciones. La parte constructiva, cognitiva. Entonces, cuando eso se empieza a desregular, aquí, ¿no? En el elevador, la combi, ¿no? Donde empiezas tú a tener este proceso de desregulación de dopamina, porque ya no llega, dice, ya no nos sube la maltina, ya no nos sube la dopamina donde debería. En cierta forma es una metáfora muy una paradoja. Bien, es una paradoja. Entonces, y una metáfora, porque acá la dopamina me permite a mí controlar. Claro. Tomar decisiones. Se regula. Diferenciar entre las decisiones que estás tomando. Por ejemplo, le explicaba a un chico en la mañana que me decía, no, pero es que no pasa nada con consumir cocaína y cristal. A ver, hijo, tú estás parado en medio de una calle, vas atravesando y de repente algo te pasa y te detienes. Se te cae una moneda. Ok, te detienes, levantas la moneda, pero ves que viene un coche. Tú tienes un proceso cerebral que hace que calcules la distancia a la que viene el coche. Tienes un proceso cerebral que dice, no solamente calcula la distancia, sino que te dice, viene a tanta velocidad. A lo mejor no sabes
kilometraje, pero tú dices, viene a tanto tiempo y yo aquí, la distancia que tiene, yo tengo 5 segundos para reaccionar o tengo 1 minuto para reaccionar. Calculamos, tenemos esa habilidad. Es para eso nuestra máquina de pensar. Tenemos esa habilidad. ¿Y qué haces tú? Te agachas, levantas la moneda y todavía te le quedas viendo, le haces una seña obscena porque sigue avanzando y no te quitas. Eso es algo normal. Dice, no, porque yo lo que dejo la moneda ahí y me echo a correr. Ah, exactamente eso es el consumo de drogas. Tú sabes que te hace daño porque desde la primaria te han explicado que eso te hace daño, que afecta el funcionamiento cerebral, neuronal, que modifica la estructura, la funcionalidad y la química cerebral. Y que puede hacer que repitas la conducta por más desagradable que sea y que te haga sentir que no tienes el control. Eso es el consumo de sustancias. Hoy hablamos de enfermedades del sistema nervioso central. Parece ser que es como que lo más humano, no decir adicción. Si yo hablo de enfermedades del sistema nervioso central, una de sus enfermedades es que el consumo de sustancias va a hacer que yo tenga dificultades para que mis funciones ejecutivas en mi región frontal de mi cerebro regulen mi toma de decisiones. Me permitan percibir que algo me genera un problema y lo evite, así como le dije a este chico. Pues obvio, te quitas de ahí. ¿Por qué entonces si tú sabes que la sustancia te va a provocar A, B, C, D, E consecuencias, tú lo hiciste? Porque entonces ahora vienen las circunstancias de vida. En mi familia se enseña que para estar feliz y para convivir necesitamos el alcohol. Un lubricante social, ¿no? Sí. Y entonces encontramos otra justificación. Sí. Es que yo soy bebedor social, ¿eh? O sea, yo nada más bebo socialmente. Cuando hay fiestas. ¿No? Cuando hay fiestas, sí. Pero bebes y te pones hasta las manitas. Ya generaste un problema o ya se generó un problema. Y ya estás afectando ¿sí? tu relación. Sí, y a ti mismo. Sí. Entonces, a lo mejor no viste, es que yo tengo una enfermedad crónica. Pues también, ya la enfermedad crónica, pues contribuyó a que esto tuviera un problema más grave. Entonces, son diferentes circunstancias que no vemos por qué. Así aprendí. Porque en el proceso de socialización así aprendí con mi familia paterna y materna. Así aprendí con mis tíos y con mis primos. Así aprendí con los cuates de la cuadra y con los cuates de la escuela. Y además, no solamente esto, entrar en ese grupo, en esa dinámica y en el consumo, me tendría o me traería cierto estatus. Me traería ciertas ventajas. Los chicos mucho dicen, es que yo empecé a vender pues porque, se me quedaban todos viendo así como de, con él no te metas. Les daba miedo. Después empecé a ver que yo tenía dinero. Y después empecé a ver que hasta los maestros me tenían miedo. Entonces, esta historia como parece detrás del poder, o de esta idea que decimos, del poder, o de influir en alguien más, o de ser visto, me hace entonces preguntarme, ver, ¿no? ¿Qué te faltaba? ¿Cómo empezó? Muchos, pues, ¿por qué eso no estaba en mi casa? ¿No? Entonces, fíjate qué tan importante entonces cómo construimos el afecto, cómo construimos límites, cómo construimos relaciones, mientras nuestro neurodesarrollo, te decía, hasta los 21 años, ¿no? ¿Cómo hacemos esa? Pero la infancia es importante porque es donde más te permite regular, donde más aprendes, claro. ¿sí? Donde más aprendes. Fíjate que, por ejemplo, las problemáticas más difíciles en las relaciones humanas, como la violencia, por ejemplo, dicen, cuando hablaste de trastorno bipolar, hablamos de trastornos oposicionistas o estos antisociales, es porque durante esa etapa, de los 6 a los 12 años, fueron muy marcadas situaciones de violencia. Una dificultad como esta es algo que replicas. O sea, no fue así de, es que traía mal el chip. Sí, la neurociencia dice que un 2%. Pero es una conducta aprendida. Pero es algo que aprendes, algo que viste, algo que se modela. El modelamiento es lo vi. Alguien lo hacía. No, o sí, con la intención de que yo lo aprendiera. Venga, acabas de comentar esto. Eres miembro de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Ajá, sí. ¿Y a eso se refiere? La neuromodulación específicamente se refiere a cómo nuestras neuronas... Te pregunto. ¿Sí? Es un grupo de científicos que hacen grupo, hacen conjunto para empezar a sistematizar el desarrollo de la estimulación magnética en nuestro país, ¿no? Entonces, la intención es esta. ¿Por qué? Porque pues, existen muchas empresas que venden dispositivos que lo que hacen, dicen algunos, unos sí son científicos y otros no son científicos. Unos sí hacen lo que dicen que hacen y otros no. También te das cuenta que en muchas ocasiones
pues todo también es un negocio, Sí, ¿no? por supuesto. Y que a veces estar en grupo es muy bueno porque te permite como ganar en la política, ¿no? Política. Pero también te hace darte cuenta que en ocasiones, pues no siempre se tiene la razón, ¿no? Entonces, Así es. también tenemos que aceptar que existen diferentes puntos de vista Sí. y que cada quien tiene diferentes maneras de matar pulgas, ¿no? Entonces, la sociedad lo que hace es tratar de regular los procedimientos con los aparatos, ¿no? Para que digan, ¿qué hace la estimulación magnética transcraneal? La estimulación magnética transcraneal lo que va a hacer es neuromodular las neuronas que se desregularon. Por ejemplo, déjame tener una metáfora. Un caracol. Un caracol tiene 4 ojos, ¿no? Y es el gusanito. Entonces, sus 4 ojos vamos a pensar que son los botones sinápticos de mis neuronas. Entonces, la función... Botones sinápticos, para la gente que, el botón estamos como es coloquialmente. perfecto, no sé si como... Es como... No, pero... No, sí, nuestro cerebro, el que dijimos hace un rato, Ajá. nuestro cerebro, para allá la cámara, está compuesto por, dijimos, ¿cuántos lóbulos? 2, 5. Frontal, occipital, parietal, temporal y el lóbulo de la ínsula, bueno, el sistema límbico, Ajá. ¿no? Entonces, que está acá en medio, eso es lo caché, que está acá en medio. Entonces, está lleno de neuronas. Hay diferentes tipos de neuronas, ¿no? Pero generalmente las neuronas tienen el cuerpo de la neurona, que es la parte como central. De las neuronas salen como estos choricitos. Bracitos. Los choricitos son los primeros, se llaman axones. Axones. Sí, nada más con la A, ¿sale? Nada, sí. Con ninguna otra entra adelante, nada más la A, X o N, axón. Entonces, los axones son como unos choricitos que están recubiertos por mielina. La mielina es como el plástico en un cable de luz. Es el recubrimiento que hace que no haya un cortocircuito. Para aislarlo. Para aislarlo. Para dividirlo, y que si hay un corto, es como un transformador o el new break de tu casa. Hay un corto aquí, ¡pum!, se baja el siguiente. Y ya no pasó. Entonces, esa es su funcionalidad. Se llama nódulo de Rambier, no se llama caja de switch, ¿no? El break, ¿no? Y entonces, así hay nodulitos. Wow. Entonces, eso es... Pero se ha descubierto que es un cable con valencia positiva y valencia negativa, y es exactamente aquí, un cable de luz y un cable de tierra. 2 polos. ¿No? 2 polos. Va y viene el mensaje. Entonces, la electricidad en nosotros es fundamental. Somos seres eléctricos. Nuestro cerebro es electricidad. Ya muchos teóricos, Galván y Faraday, han descubierto que nuestro cerebro funciona y reacciona por procesos eléctricos y químicos. Pues primero se genera un proceso químico que, una vez que se genera, pues genera un proceso eléctrico. Es maravilloso. Claro. Nuestro cerebro es maravilloso. ¿Cómo genera eso? Porque además, dicen, la velocidad de procesamiento es, bárbara. Sí, y además exacta. O sea, 7 no es milisegundos. Claro. 3 milisegundos y ya fue y vino por todos lados. Un segundo tiene 60 milisegundos. Y yo te dije uno, ya dije muchas veces. Eso lo podemos entender, ¿sí?, en el funcionamiento de los procesadores, ¿no? Exacto. De las computadoras. Cuando te dicen, ¿qué rápida es? Tiene un terabyte, tiene 200 Hz, una cosa así. Mi cerebro trabaja mucho más rápido que eso. Claro. Entonces, el axón, del cuerpo de la neurona, el axón, del axón o de la neurona, sobre todo al final del axón y en el cuerpo de la neurona, salen dendritas, unas ramitas. Esas se llaman dendritas. Dendritas. Y vienen los botones sinápticos, ¿no? O los botones dendríticos. Son unos chipotitos chiquititos, diminutos, que están al final de la dendrita. Pero al final de la dendrita es donde se genera el intercambio de la sinapsis. Ahí es donde se comunica neurona a neurona. ¿Sí? En ese espacio intersináptico. Es donde se pasan el mensaje. Donde se pasan el mensaje y le dicen, ahora vas a sentir miedo, ahora vas a pensar, ahora vas a reaccionar, ahora te va a pasar esto, te vas a mover. No solamente es una neurona, es un conjunto, es un tracto neuronal. Si lo ves, nuestras neuronas, el cerebro parece muchos tubitos o como una manguera enrollada. Sí, así es. Son tractos neuronales. ¿Sí? Enrollada, sí. Recordarás seguramente los cables de una compañía de teléfonos que antes utilizaba fibra óptica. Y que si tú eras muy curioso, lo cortabas y veías que un cable traía muchos cables. Ya fregaste el cable, pero mira nada más, qué fascinante. Y que ese cable tan delgadito traía todavía un recubrimiento de seda. Sí. Cada cable. Sí. O sea, ¿de qué tamaño era el hilo? Que todavía traía un recubrimiento. Esos son los tractos neuronales. Hoy sabemos así. O se conoce la neurociencia, conoce esto. Nuestro cerebro trabaja por tractos neuronales. Tenemos muchísimas conexiones. Regresamos al caracol.
¿Regresamos al alcohol? Y ahí ahora sí, como decíamos, la metáfora o la comparación con el Sí. caracol, los cuatro Los ojos son cuatro ojos, con lo que percibimos. ante un consumo de alcohol, van a meterse, porque es una sustancia que no necesita. Los botones sinápticos se van a inhibir o se van a estimular. Van a hacer que un neurotransmisor se libere más en el espacio sináptico o se va a inhibir. O lo libera, pero la otra parte de la neurona ya no lo recaptó. Claro. Ya no lo dejó entrar, le dijo, no, este no lo conozco, ¿quién lo invitó? O hay quien dice, no, este es súper cuate, pásale. ¿Sí? Y lo deja pasar. Y empieza a generar en cadena, una reacción en cadena, neurona tras neurona, tras conexión, tras conexión, tras conexión, tras conexión. Pensaríamos esto, si fueron 100 pies y el 100 pies se tropezó, se tropezó, se tropezó, se tropezó. Así es esto. El consumo de la sustancia va a hacer que se tropiece, se tropiece, se tropiece, de tal manera que la habituación, la regularidad, el patrón de consumo, la cantidad de consumo, la frecuencia de consumo, las circunstancias y situaciones de consumo hagan que se modifique esa vía neuronal, ese tracto o esa red dendrítica. Por tanto, la de neurodegeneraste. ¿Me explico? Sí, claro. O se inhibió o se estimula además. Claro. ¿Cómo se inhibe? Me duermo. ¿Cómo se inhibe? No hablo de lo que siento. ¿Cómo se estimula? Ya empieza a despepitar, a regañar, a decir, a ser impulsivo, ¿sí? O se me olvidó lo que hice. O en ese momento... Con el desahogo. Pues te ninguno, desahogas. porque aquí le estás Por eso haciendo por recomiendan los grupos. disfunción. Claro, claro. Acá lo haces por disfunción. Tú dices, no, pues qué maravilla que puedo hablar. No. Cuando hay consumo, hay una desregulación. Hay algo y una ahí disfunción que te está haciendo que hables. que seas disfuncional. O sea, la función no se está dando. Así Tú es. puedes hacer eso sin meterte nada. Simple. Pero como lo estás haciendo a raíz de, es una consecuencia. Tú no No controlas. lo regulas. Claro. Sale. No lo controlas. Entonces ahí es la desregulación de inhibición de estimulación. Entonces, pero tú qué ves? Me adapté, platiqué, me desahogué. Una maravilla, me siento bien. Yo voy a seguir chupando porque me hace sentir bien. Yo voy a seguir tomando porque me hace estar relajado y tranquilo. No es cierto. Es una disfunción, pero tú lo ves como ventaja. Entonces ahí es donde viene el engaño en esta región. Cambia la percepción. Sí, claro. Entonces te cambia la percepción, te cambia el juicio, no el proceso. Está mal. Entonces, y no lo ves Está mal. Bien. Por eso hablamos de enfermedades del sistema nervioso central. Si yo le digo voluntad, vicioso, pues no, nunca lo voy a ver, que esto es una dificultad. ¿Para qué solicito tratamiento? Qué fascinante es entender, Entonces, ¿verdad? Así sí, como nos lo platicas, las cosas, sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? La neuromodulación se encarga entonces. Tenemos varias formas para hacer tratamiento de eso. Venga, pues. Unas de esas pueden ser los grupos de alcohólicos, ¿no? Y es válido. Si a mí me funciona, es válido. Otros son los tratamientos formales, donde con este conocimiento lo pones a disposición de lo que el paciente hace, haces una valoración para proponer qué hacer, estructuradamente, ¿no? Necesito de la ayuda de un médico, porque hay que evaluar el cuerpo, dicen, toda mi caja torácica, cuáles consecuencias y efectos ha tenido, todos mis órganos, qué dificultad me ha generado, cirrosis hepática, enfisema pulmonar, o deterioro de funciones muy específicas, hígado, páncreas, riñones, ¿no? Estómago como tal, ahí existe el cáncer de colon, ¿no? Entonces, eso hay que investigarlo con un médico especialista, ¿no? Un toxicólogo, un médico psiquiatra, porque ahora vamos a pasar a la parte química y estructural en mi cerebro. Entonces me va a recetar un medicamento. El medicamento va a funcionar como el neurotransmisor, como esos ojos del caracol. Mientras tú te tomes el medicamento, los ojos del caracol o el cuerpo del caracol saldrá de la concha. Tú te tomas el medicamento y eso aparece. Y entonces hay personas que dicen, no, pero me lo dejo de tomar y sigo igual. O hay quien te dice, aparentemente me lo tomé y ahora soy dependiente al medicamento. No, eso no pasa. Pero sin embargo, puedo explicarlo así. Puedo decir y puedo pensar y puedo creer que el medicamento me está haciendo más daño que la droga. Y lo dejo. No. Cuando tú consumiste la sustancia, te generaba deterioro así en vivo. El medicamento lo que está tratando de hacer es que a través de disminuir la función de tu cerebro o estimularla, tratar de reparar las dificultades que tú ya causaste en diferentes tractos específicos neuronales. Y que ahora no puedes regular naturalmente. Sí, pero ¿verdad? Como te hace somnoliente, como no te da energía, como te hace dormir,
Dices, no, esto me está haciendo más daño. Y pasa una cosa interesante, por ejemplo, con estas personas ya con un padecimiento, que a veces cuando toman el medicamento tienen una sensación de bienestar y de estabilidad, dicen, ya no lo necesito, y se lo dejan de tomar. Sí. Generalmente porque sí pasa resulta. eso. El medicamento necesita de algo que se llama neuroadaptación, como todo, ¿no? La primera vez que tú consumiste alcohol, el efecto puede ser muy grande o puede ser poco percibido. Necesitaste 2 o necesitaste 3 en la segunda ocasión de consumo para tener el nivel de percepción y sensación que tuviste la primera vez. Entonces hay tolerancia, hay un aumento del consumo. Con el medicamento es igual. Tienes que esperar a que tu cerebro vaya adaptándose al proceso para que haya una modificación. Pero como te desesperas, al mes ya no te la tomas. Es más, a la primera semana ya no te lo tomaste. Necesitamos 90 días, 3 meses y medio, dice la neurociencia hoy, para formar una nueva red. ¿Un hábito? Sí, por decirlo así, sí. Pero eso es de 4 o 6 meses un patrón a 3 años. ¿Y quién aguanta 3 años? De repente dice, no, ¿cómo crees? Entonces tengo que crear un proceso de estilo de vida diferente, realmente diferente. No nada más es dejo de consumir hoy. Por eso es que existen estos niveles de tratamiento. Puedo ir a un grupo AA, puedo acudir al tratamiento con un psicólogo, puedo al tratamiento con el médico, con el psiquiatra. Y la estimulación magnética transcraneal es la propuesta actual desde las neurociencias para tratar esto. ¿Te acuerdas que te dije? El caracol, las neuronas, las dendritas, el botón sináptico se inhiben. Hoy sabemos que se apagan. El tracto se apagó, como en el caracol, vio que el ambiente era hostil, no era agradable para su desarrollo, se metió y hibernó. Se perdió la función. Me duermo. La neuroplasticidad dice, si eso no se ocupa y me sirve esa red para ocupar en otro lado, yo me la llevo. Así como hacen los gobiernos municipales, ¿no? No es pedrada. El recurso que no ocupo aquí me lo llevo para acá. Claro. ¿No? Acá sí me sirve en mi cuenta, ¿no? Acá sí me sirve, me es funcional, me lo traigo para acá. Así hace el cerebro, ¿no? Si no es útil en un lugar, él se lo lleva a otro. Se llama neuroplasticidad y es lo que está en boga en las neurociencias. Hoy existen tratamientos basados en esto. La memoria, todos los de memoria, Parkinson, Alzheimer, tienen que ver con eso. Autismo, TDAH, con regular o hacer neuromodulación a través de procesos de estimulación eléctrica. Y se llama magnética porque gira sobre sí mismo el eje. Es una bobina que va a generar sobre su mismo eje un campo eléctrico y magnético que va a movilizar la neurona. A ver, aquí quiero que me digas una cosa. Viene la parte maravillosa. No, espérame. Aquí me brinca. Porque entonces ya estamos hablando de que una máquina produce ese magnetismo para que tú te compongas. Ciertas frecuencias eléctricas para que tú te restablezcas, para que la función neuronal se restablezca, para que los tractos neuronales recuperen esa funcionalidad e incluso la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a generar que neurotransmisores vuelvan a aparecer. Es más que el caracol, pensando en el caracol, pensamos en las redes dendríticas, acordémonos que el botón sináptico es el caracol, ¿no? Sí. O la dendrita. Que el cuerpo del caracol salga. Pensemos que eso es la dendrita. Y que los ojitos son su botón sináptico para hacer sinapsis. La estimulación magnética transcraneal hoy en día hace eso. Que la dendrita vuelva a aparecer, que el cuerpo del caracol salga de la concha y que además salgan los ojitos. Ahora explícame esto de cómo funciona. A través de un campo magnético, una bobina. Perdón por interrumpirte, pero me parecía necesario que me aclararas esto. Se diseñaron más o menos por ahí de los... Michel Faraday diseña y se dan cuenta, por ejemplo, vamos a regresar. Cuando vas a la secundaria, hay un experimento clásico en primero de secundaria. Bueno, a mí sí me tocó, ¿no? Y eso que iba a una escuela marginada, ¿no? En el laboratorio nos pidieron una rana a la que se le hizo disección. Y con una batería de moto se conectaron los cables y con estas pincitas, estos caimanes, se le ponían específicamente en regiones de la espina dorsal a la rana y la rana movía las piernas. Sí, era ¿no? Híjole. Si tú tenías un voltímetro, Choqueante. entonces sí, ¿no? ¿Te acuerdas de Frankenstein? ¿No? Sí, claro. Ahí viene la idea. Entonces, si tú tenías la capacidad de regular el voltaje, la pierna se estiraba. Regulabas el voltaje y la pierna se contraía. Entonces, te está hablando de que hacer tu umbral eléctrico hay una función. ¿No? Los neurocientíficos descubren exactamente lo mismo. Que diferente tipo de pulso eléctrico, de hertz o de voltaje, genera diferente función. Y que esas funciones están en la región parietal,
de mi cerebro, de mi corteza cerebral. Entonces tenemos teóricos que hablan de localizacionismo. En cierto lugar, si tú le pinchas aquí al cerebro humano, se va a mover la pierna. Claro, es un Si reflejo, le pinchas como reflejo. 3 milímetros arriba, se va a regresar esa misma pierna. Si le pinchas acá, vas a sentir comezón en la nariz. Si le pinchas de este lado, vas a sentir comezón del otro lado de la nariz. Y entonces eso va generando que mi cerebro pensemos o tengamos la idea de que tiene funciones muy específicas en ciertos lados. Eso en parte es verdad. Pero hoy en día el No me funcionalismo... desencantes. Yo ya te iba a preguntar si había un mapa mental, o sea, no un mapa mental conceptual, Sí, sino un mapa donde tenías muy ubicadas esas un sensaciones. científico apellidado Brodmann hace muchos años dijo sí y creó el mapa de Brodmann. Ajá. Las regiones, entonces tú ves y parece que vas así como a los cortes. Cuando vas a la carnicería, Los cortes de ves carne. ves a la res y de los cortes, ¿no? Así él hizo un mapeo de nuestro cerebro. Aquí función del lenguaje, aquí habla, aquí se queda callado, aquí la construcción semántica o metafórica de las Sí. palabras. Y así, hizo algo así. Entonces, es Brodmann, ¿no? Dices, órale. Pero mucho tiempo después otros teóricos dicen, es que no es así. Bueno, sí es así, pero también mi cerebro es funcional. Ujú. Mi cerebro no solamente se fija en eso, es funcional porque se regula, es neuroplástico, hay neurogénesis, hay muerte, apoptosis de las neuronas, y entonces eso hace que cambie. Entonces, no siempre es así. Han hecho experimentos con gatos, por ejemplo, y les han privado de la vista. Le extirpan al gatito el ojo y tiempo después los neurocientíficos lo vuelven a abrir porque el gato empezó a percibir. ¿Cómo, mano? Pues si le quitamos la percepción. No es cierto, ¿cómo Eso crees, es doctor? neuroplasticidad. No me digas eso. Seguramente O has sea, sí se escuchado logra. hablar. Sí, seguramente has escuchado hablar del miembro fantasma. Sí, claro. Hay 3 neuronas que me van a conectar mi cerebro con mi pierna. A ver si esto es cierto que yo lo sé. Tengo un amigo que no tiene un brazo, el brazo derecho, pero siente el brazo. Él siente el brazo. Y ¿Por cuando siente la proximidad, aunque no tenga esta parte, Sí. siente esta proximidad. Hay experimentos que han hecho, mira, te ponen aquí tu brazo y de repente ponen un brazo de plástico. Entonces yo le pego al brazo de plástico. No, Estoy pegue, no, pegue. es cierto, sí. Le pongo después un inhibidor que es de la percepción Sí, y yo pego al plástico y tú quitas la mano. Dices, y él sintió el dolor. sí, claro. Es como, ya estás viendo que es la mano de plástico. Lo mismo le pasó conmigo. Él tiene la percepción, porque hay nuevas redes neuronales, hay redes neuronales que van a crear otro campo, otro camino, que van a tratar de suplir ese nervio que se perdió. Eso es neuroplasticidad. Entonces lo han investigado con miembros, lo han investigado con los ojos, No, o con espérame. No Y digas, entonces- no digas no, lo han investigado, lo has investigado junto con Sí. ellos. Y eso es lo que nos trae aquí con Emanuel, mis amigos, porque quiero que ahora nos expliques todo esto que es la neuroplasticidad y todo esto, cómo lo estás aplicando para resolver este problema del consumo de Trabajamos con, sustancias psicoactivas. podemos hacer un trabajo terapéutico, Ajá. podemos hacer un trabajo con familia, con el médico, con el psiquiatra y ahora con estimulación Tiene magnética. que ser conjunto. Sí. En los mejores de los casos, sí. Tiene que ser en conjunto porque son múltiples factores los que te están afectando. A ver, Sin embargo, tú ves que nada más es uno. pero a ver, para llegar a ti, a tú que eres un maestro, un especialista, doctorzazo, contigo, ¿cómo podemos ahorrarnos estos pasos, Emanuel? Mira, puede venir alguien que tenga el problema contigo y tú ya lo canalizas con un psicólogo, si lo necesita, con un psiquiatra, y tú contigo, y hacer un equipo para Sí. ayudar a la persona. Hacemos eso. Porque hay que entender, mis amigos, que lo primero que yo creo que necesitamos aquí es tomar la decisión de ayudar y de dejarse ayudar, mis amigos, y de querer, digo, en esa voluntad, en esa conciencia, venir y encargarle, ¿verdad?, en la confianza que les estamos compartiendo ahora, con todo lo que hemos platicado y lo que les hemos compartido en esta mesa, en esta hora, y de los conocimientos que tiene Manuel, que vaya una solución a tu problema. Hay una solución que tú puedes encontrar en este consultorio con nuestro querido Manuel Castillo y que nos va a llevar de la mano. Así es. Para resolverlo. Para resolverlo, para poder encontrar alternativas, que tú aprendas cuáles son las circunstancias, cuál es la situación, cómo empezaste a decidirlo, Claro. y cómo también la sustancia juega, porque pues también la sustancia juega. No es lo mismo alcohol
alcohol etílico, Sí, ¿no? claro. O destilados que sacamos de la Que ya, barranca o de la ya te montaña. tomas el perfume, ¿no? Sí, Ya. que tomarte el perfume, ¿no? O las dicen las chavindas, las cañitas y todas estas, El tonalla, ¿no? A que te tomes una etiqueta azul, Claro. dicen, finalmente es un veneno. El daño te lo hace. Finalmente es un daño, solamente el impacto por el nivel el Calidad. grado de sustancia. Claro. Tampoco es lo mismo fentanilo, cristal, que cannabis, ¿no? Que ¿Has hoy, tratado de casos de sí, fentanilo? sí, son verdaderamente críticos. ¿Por qué? Porque ¿Se puede hacer algo, Manuel? teóricamente no hemos inventado un medicamento que contrarreste el Esa es la síndrome de cosa. abstinencia. Es por eso te iba a preguntar esto Entonces, de. a nivel neuronal hay mucho deterioro en el lóbulo frontal, No me todas las digas. funciones ejecutivas, el sistema límbico, pero la estimulación magnética lo que hace es recuperarlo lo más que puedas, ¿no? Recuperarlo lo más que puedas. Evidentemente hay que poner un freno, por eso es que necesitas del medicamento, ¿no? Del psiquiatra, del neurólogo, a veces del neuropsiquiatra para poder hacer ese tratamiento. Acá contamos con un psiquiatra, ¿no? Muy propiamente, pues como psicólogo hacemos el tratamiento y también hacemos la estimulación magnética transcraneal. Entonces trabajamos con casos de Estimulación alcohol, magnética transcraneal. ¿sí? Ok. Pues trabajamos con casos de alcohol, de tabaco, que son los que más evidencia tienen, ¿no? Lograr la abstinencia del consumo de tabaco, también hay protocolos, se desarrollan protocolos. Es decir, ¿por qué? Porque hoy la neurociencia encuentra que a cierto nivel de estimulación una región o un tracto neuronal responde. Y entonces es un conjunto de protocolos, ¿no? Porque no solamente es el consumo de sustancias. Tú empezaste con él por ansiedad, tú empezaste con él por estrés, tú empezaste con él por depresión, tú empezaste con él porque tenías trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, o con impulsividad o sin impulsividad, ¿sí? Entonces, con trastorno bipolar, con TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Claro. Entonces, diferentes circunstancias te llevaron allá. Solamente que tú en determinado momento pensaste que esa era la forma de solucionarlo, que esa era la forma de adaptarte. ¿Fue la mejor? Pues sí, cada Es quien las decide en herramientas función que de eso. tienes Es lo que también, ¿no? tenía en ese momento. Ahora sí que es lo que hay. Sí, es lo que tenía. Entonces, el tratamiento que se hace con estimulación magnética son protocolos establecidos que se implementan. La bobina se coloca a nivel de nuestro cerebro, nuestra cabeza. ¿Es un tipo de cirugía expuesta No, nada, no es nada invasivo. ¿Cómo No, crees? no es invasivo, es indoloro, porque recordemos que mi cerebro no le duele. No percibe tienen el que dolor. abrir nada de la No cabeza. abrimos absolutamente nada. ¿No? Se coloca una bobina de estimulación en regiones frontales o en algunas Muy regiones bien ubicadas, ustedes específicas. saben. ¿Sí? Hay que hacer mediciones. Entonces, y ya tenemos ese campo que empieza a producir este campo eléctrico para generar entonces ahora la estimulación, trenes magnéticos de estimulación La o de inhibición. reparación. Entonces, ¿por qué inhibición y estimulación? Porque así tiene que ser. Hay cosas que se regulan, se estimulan y hay que bajarlas. Hay cosas que se inhiben y hay que Como el estimularlas. litio. Regularlo. Bueno, pero ¿sí? ya que Como hablan el de litio. cosas Sí. que regulan la electricidad del cerebro. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como una bicicleta que tiene pedales. Entonces va así, sube y baja. Eso es la sincronía. Así tiene que funcionar mi cerebro. Si funciona así, pues no. ¿Por qué crees que braceamos un brazo y el otro alternado con nuestra pierna? Porque es asimétrico. Entonces, ese tiene que lograr es la estimulación, lograr esta simetría. No solamente la simetría genera neuroplasticidad, neurogénesis, neuroadaptación. Entonces, es un sinfín de cosas que se ha evidenciado, que existe evidencia. Por ejemplo, en Estados Unidos la FDA tiene aprobaciones para estimulación magnética transcranial y en nuestro país la COFEPRIS. De que es una terapia que funciona, ¿Cuántos años que llevas? hace lo que dice. ¿Cuántos años llevas haciendo Haciendo esto? esto, O más bien yo tengo 6 años haciendo esto. Ajá. De que lo conozco como unos 10. Magnética ¿no? transcranial. Sí, de que lo conozco como unos 10. Hay otro tipo de tratamiento, se llama el neurofeedback o el biofeedback. Es otra terapia también de las neurociencias que hace retroalimentación para que cambies la frecuencia y la neuromodulación. Pero el más eficiente y en el más corto tiempo es la estimulación magnética transcranial o la estimulación transcranial de corriente directa, ¿no? Entonces, hay diferentes alternativas, ¿no? Para poder hacer hoy en día ese tipo de tratamientos, ¿no? Así como existen ya hoy células madre para tratar cualquier tipo de enfermedad o de padecimiento, también la estimulación magnética es lo de hoy. Y entonces podemos ver el funcionamiento, ya depende de los equipos, el funcionamiento en tiempo real de mi cerebro. ¿De qué cosas hay que estimular? Porque le hice un mapeo cerebral o una tractografía y sé qué región hay que estimular adecuadamente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto te cuesta una tomografía? Sí, una resonancia magnética. Muchísimo. Ahora imagínate, el costo de la resonancia más el costo de la estimulación. Pues hablamos de 6,000, es lo que te iba a 8,000, 9,000 pesos. ¿Qué tan costoso ¿no? es esto? Todavía sigue siendo costoso, porque los equipos siguen siendo muy costosos. La inversión que tienes que hacer para un equipo de estos es muy alta, ¿no? Entonces,
Aparte de eso, la formación también tienes que estar invirtiendo constantemente. Claro. Como me preguntabas, bueno, integrante de la sociedad, pues todo tiene que invertirse. Y vamos aquí, No, y vamos la allá. actualización es importantísima. Sí, ¿por qué? Porque un protocolo que hoy me funciona, mañana también va a Sí. funcionar, pero tiene actualizaciones. Y mañana surgen nuevas Tiene cosas, actualizaciones. claro, por Hoy supuesto. hay equipos de estimulación magnética que se conectan a la Internet y en la Internet se conectan a diferentes institutos de investigación de nuestro cerebro en el mundo. Claro, hay que pagar la membresía para que Sí, haga claro, eso, para por que haga eso. supuesto. Entonces, No la es bobina gratis. escanea el funcionamiento de tu cerebro, ¿no? Te dejo ahí 2, 3 minutos, 5 minutos y la bobina está haciendo escaneo del funcionamiento neuronal. Hoy vienes así, Luis, ¿no? Entonces, Sí. la bobina le manda la información a mi procesador y el procesador se conecta a Internet y ¡pum! Se van a los tesauros internacionales de cualquier instituto que hace investigación sobre cerebro y sobre estimulación magnética transcranial. Ajá. Y le pregunta, el paciente que Manuel tiene sentado ahorita a las, ¿qué horas son? No sé qué hora son. 7 A y las 10. 7:10 de la noche, tiene este funcionamiento cerebral. ¿Qué o cómo lo estimulamos? ¿Cuál es el más hiperposmoderno, más actual tratamiento para estimular ese cerebro? Investiga y te regresa una propuesta. Y ahí viene de regreso por internet, ¡pum! Aquí está la propuesta, hay que hacer esta estimulación en esta región a estos hertz, con estas frecuencias y tal, tal, tal. Genial, ¿no? Entonces, lo colocas, nada más tienes que darle clic, aceptar, y la bobina empieza a hacer la frecuencia. Entonces, sí, eso es lo de hoy. Ese Fíjate. proceso pero eso lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Fíjate. Y hoy podemos también tener resistencia a la inteligencia artificial, ¿no? Cómo la inteligencia artificial va a modificar mi funcionamiento cerebral Ay, o no neuronal. digas eso. No juegues, ¿no? Hijo. Dices, Jesús, que se vaya el diablo, diga Jesús, de cosas esas, ¿no? Entonces, Es aterrador. nos lleva al límite. La neurociencia nos está llevando al límite, ¿no? Ha habido, hace poco hubo un caso de una chica, una niña que perdió la mitad de su cerebro, se le extirpó y seguía funcionando perfectamente por la neuroplasticidad. Dices, ¿cómo? Todos así sorprendidos, ¿cómo? Entonces, si a le quitamos ver, la mitad del cerebro. bueno, pero algo lo estimula. Emanuel, aquí en este punto quiero preguntarte una cosa que a la mayoría de nuestro público, que es nuestro target, por decirlo así, que son artistas y gente que se dedica a la cultura y promoción de la cultura, ¿qué tan importante o qué tan efectivo puede ser el arte para estimular nuestro cerebro? Por supuesto, es lo más recomendable porque eso va a hacer que nuevas redes neuronales se estén desarrollando, se estén activando y no se pierdan. Entonces, desde un niño hay que hacer ese tipo de estimulación, mantenerlo durante la adolescencia, la juventud, la adultez y la etapa, les dicen, cuando somos viejos. Teatro, Todo música, el tiempo, pintura, todo el tiempo. poesía, ¿Sí? danza. Sería lo mejor. Dicen, hoy son de los procesos que tomamos en terapia para hacer rehabilitación. Oh, qué ¿no? interesante. Porque voy a recuperar toda la función, imaginar, construir, evocar, la coordinación motriz, ¿no? Claro. Entonces, es un conjunto de habilidades que tienes que estar constantemente produciendo. Por ejemplo, hace un rato me preguntabas, ¿no? Los costos, sí, son costos caros. Aquí tenemos becas, ¿no? Porque sabemos que son Es que es costos caros. importante eso, a eso quería Tenemos llegar. becas Venga. de tratamiento cuando alguien está interesado. Ajá. Le podemos ofrecer una beca de un descuento de 50%, ¿no? A todos tus seguidores podemos ofrecerles Muchas eso, gracias. que nos digan y Muy bien. podemos recurrir a esto, ¿no? A las becas de tratamiento. ¿Por qué? Porque es algo que generalmente se piensa y se sabe y es caro, es poco accesible. Trabajo con una compañía que se llama Actipulse que nos permite, dicen ellos, hay que democratizar el acceso. ¿Por qué? Porque hay otras compañías, ¿no? Entonces la sesión te puede costar en 6,000, 9,000 pesos. ¿no? Y si ese neurólogo, ese psicólogo, ese psiquiatra se compró un equipo que hace la tractografía o que hace un escaneo o un mapeo cerebral en tiempo real, pues también te lo va a cobrar y esos cuestan 3,500, 8,000 pesos cada uno. Y te hace uno diario. Bueno, así como me lo estás diciendo, no es así, yo no lo percibo tan caro como yo me lo esperaba. Pero hay gente que no puede pagar eso. Un protocolo consiste en 20 sesiones. Imagínate. Entonces, imagina que pensamos o multiplicamos 9 por 20. No, ya es una ronchita. Ahí Entonces, tú tienes este plan ahí de tenemos becas. este plan de las becas. Viene, observamos, trabajamos con su caso y vemos qué tan válido y viable es. Es viable en todo tipo de pacientes. Sin embargo, tenemos que hacer este tipo de preparación porque para mí podría ser a fin de decir, pues para mí es lana, porque muchas veces así se juzga.
yo le di el tratamiento, pero también tienes que observar a ese paciente en qué estado, en qué fase de cambio se encuentra. Porque él podrá tener la lana y vender, y así me ha pasado. Usted pómelo, sí, pero ya lo tengo aquí de regreso a los 6 meses. ¿Por qué no dejó de consumir? Claro. Porque volvió a consumir. Dijo, es que yo tengo mucho estrés, mano, así es mi vida. Vuélvemelo a poner. No se trata de eso. Y así no funciona. Ya, sí funciona, pero así no es la cosa, ¿no? O sea, sí funciona. Sí funciona, pero así no es la cosa, ¿no? O sea, no funciona ni éticamente ni comercialmente. Éticamente no funciona. Comercialmente sí. Bueno, porque te va a dejar a ti. Sí, a mí me va a dejar, pero la bolsa vacía no. ya. Pero éticamente no. Claro, ¿Sí? éticamente no. Éticamente no, Claro. porque además él tiene que aprender. Esto es para mejorar tu estilo de vida, Claro. ¿no? Para hacer cosas con tu estilo de vida. Qué bueno que percibas esto, lo valoramos, lo alcances, ¿no? Hacemos este análisis situacional y la motivación del cambio y decimos, a ver, tú ya estás en este proceso, para ti sí. Ya. Y entonces cuando eso pasa y dicen, yo no tengo el recurso, pues vemos la forma. Esto es una forma padrísima de dejarse tratar y de seguir el tratamiento y de continuarlo y llevarlo a un buen fin, a un buen puerto. Porque de verdad mucha gente que, bueno, que tenemos las ganas, la voluntad de mejorar, de ayudar a nuestro familiar, digo, en este caso, muchos de los porque que vean este familiar, programa, claro, es el familiar y el amor que nos mueve hacia esta persona, bueno, pues nos van a hacer visitar a mi querido Emanuel aquí en su consultorio, que ahorita nos va a decir dónde se ubica. Existen protocolos, fíjate, para adicciones, para consumo de alcohol, de tabaco, de más sustancias, pero también para autismo. El autismo también es una problemática importante. Para trastorno de déficit de atención, que es TDAH. Hay para depresión, los más probados, los que más tiempo tienen son para depresión resistente con buenos resultados. Sí, con buenos resultados para ansiedad, para Parkinson, para Alzheimer, para insomnio, para estrés postraumático o para depresión postparto. Esto es muy importante. Ningún medicamento, hay guías de práctica clínica que dicen medicamentos en mujeres embarazadas, medicamento en mujeres postparto, sin embargo te dan. ¿Qué dan los médicos? Clonazepam. La cosa que menos deben hacer, pero les dan clonazepam. La estimulación magnética transcranial es como la práctica de la regla de oro más saludable para tratar una depresión postparto o un estrés postraumático. Pues ahí está, mis amigos, ahí está la alternativa y nada más y nada menos lo encontramos aquí en este bello municipio de el Estado de México, que es Iztapaluca, donde me he encontrado ya viviendo aquí un tiempo, me he encontrado con gente tan valiosa como nuestro querido doctor Emanuel Castillo Ponce, y también, bueno, que aquí tenemos al abogado, ya tendremos el apartado para él en especial de Josué Castillo, que está aquí con nosotros, que bueno, que nos traen a este consultorio. ¿Dónde te ubicas, mi querido Emanuel? Aquí en Iztapaluca, sobre Avenida Cuauhtémoc, el número es el número 7, estamos dentro, hay que subir 2 escaleras, ¿viste? Como viste, interior 8. Esta parte de acá se llaman los consultorios Libra, los despachos Libra. Entonces estamos hasta el fondo, hasta arriba y hasta el fondo. Pues hay que también importante para ubicarlo, ustedes conocen la Yakult aquí sobre la avenida Cuauhtémoc en Iztapaluca, enfrente de la Yakult, aquí enfrente de la Yakult estamos ubicados en... Estamos arriba de la farmacia Similares. Miren. Que está justo frente de Yakult, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, pues importantísimo que ustedes tomen en cuenta esta información. De nuevo, por favor, sí, ahorita vamos a comentar número de teléfono, por favor, y tus redes sociales si las tienes. Tus redes sociales, tengo una en Facebook que es Castillo Ponce Emanuel. Castillo Ponce Emanuel, ya lo estamos viendo ahorita en la pantalla. Hay también una página que es Estimulación Magnética Transcranial Iztapaluca, ¿no? Y el teléfono. Entonces, generalmente le pido a los pacientes o quien viene, que se interesa, que me mande un WhatsApp. Que mande un WhatsApp, quién es, qué le pasa, y le contestamos con una propuesta de algún día que pueda acudir con nosotros. El número es el 55 28 64 73 80. 55 28 63 64 80. 28 64. 55 28 64 73 80. Ya ahí lo queremos. No, y lo están viendo ahorita en pantalla y lo repetimos porque miren, lo que normalmente hacen en los programas es rápido decir el número y se va, y otra vez se los va a repetir el doctor ahorita. 55 28 64 73 80.
Ahí está, para que ustedes lo tengan en cuenta, también lo tengan tiempo de apuntarlo o regresen al video, ya saben, nuestras redes sociales. Entonces ahí también dices que tienes tu red social que más utilizas, Es el Face. el Facebook. ¿No? Y el teléfono, ya tienen la dirección, es Avenida Cuauhtémoc número 7, Interior 8, enfrente de la Yakult, aquí en Iztapaluca, México. Los esperamos de verdad, con una atención de primera, de verdad, una hospitalidad también de primera, y maravillados con todo esto que sabe mi querido Emanuel Castillo Ponce. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, porque pues, es importante hacer esta difusión. Ya si más adelante que hablemos de algún tema específico, adelante, ¿no? Bueno, que no sea la última vez que nos veamos, mi querido Manuel, porque no nada más vemos que sobre esto de la neuromodulación y la ayuda a estas personas que consumen sustancias psicoactivas, la ayuda, sino que también sabes de otras muchas cosas que de las que podemos aprender. Claro que sí. Así es que, yo te pido a nombre mío personal y de toda nuestra audiencia, que nos vuelvas a abrir las puertas. Claro que sí, yo estaría encantado. Muchas gracias por para saber de estas cosas, ¿no? O la desconfianza de mi abuelito, ¿no? Es que también puede surgir, pero él es la persona indicada para devolvernos esa confianza. Sí, por acá por la región, pues ofrecemos este tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, en mi caso, cuento con estos 6 años ya de experiencia de que es efectivo el proceso, ¿no? Tenemos casos, tenemos pacientes que, pues, les va muy bien. Que hay buenos testimonios. Sí, con chicos de autismo, con TDA, pues es maravilloso, con depresión, ¿no? Con trastorno bipolar o con esquizofrenia, ¿no? Que las alucinaciones reducen. Fíjate, ¿no? Qué bien. Entonces, o un niño con autismo, casos que llegan a desarrollar habla, ¿no? Cuando dicen que es imposible el habla, ¿no? Ya depende del nivel de dificultad que tenga autismo, ¿no? Claro. Hay quien dice, no controlan su agresividad, con estimulación magnética se regulan y se controlan. Lo importante es que sí hay esperanza. Sí hay esperanza para esas personas que han buscado esa respuesta Y como decías, al trabajar en red nos permite que yo le puedo ofrecer una alternativa, le puedo ofrecer un tratamiento, pero también conozco a alguien que va a contribuir con ese tratamiento. Es que es importantísimo, ¿no? En estos chicos con autismo, conozco a alguien especialista en autismo, pero para lenguaje. Mira, claro, ¿no? Y es que cuántas veces vamos al médico y él te dice, tómate esto, vámonos. No, mis amigos, de verdad, y no nada más esto de los grupos, porque también me imagino que conoces muchos grupos y gente que puede ayudarnos. Y en el aspecto artístico y cultural y creativo, bueno, pues ya sabes dónde acudir. Perfecto, por supuesto. ¿Verdad? Hay que empezar a hacer estos grupos que nos permitan generar esa región neuronal para salir adelante. Esa sinergia. Sí, ¿verdad? Por supuesto. O sea, abierto siempre para esa conexión. No somos islas. ¿no? ¿Verdad? No somos islas y entonces todo tenemos que hacer procesos de comunicación. Si hay una isla, pues hay que hacer un puente. Excelente. ¿No? Hay que hacer un puente, nos inventamos un snorkel, lo vemos cómo lo hacemos. Aquí está, miren, esta red de puentes que también ilustra muy bien lo que hace nuestro querido Manuel Castillo. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad fue no hay de qué. Muy revelador, ilustrativo y de verdad apasionante, fascinante esta plática. Y mis amigos, pues ya saben dónde encontrarnos también. Recuerden que estamos en www.radioalterno.com.mx y también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos ahí en Radio Alterno, La Tertulia al Aire, nuestro canal de YouTube, y La Nave de los Locos también ahí en YouTube. Así es que, mis amigos, bueno, pues Luis Eduardo Manríquez les da las gracias. Gracias también a nuestro querido Josué Castillo. Gracias por la asistencia técnica. Y mi querido doctor, de nuevo, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias y tengan buena tarde, buena noche o buen día. Así es. Están abiertas las puertas. Muchas gracias. Te abrazamos con mucho cariño y despedimos a nuestra audiencia también con un abrazo. Hasta muy pronto, mis amigos. Hasta pronto. Gracias.